Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi cocina mexicana en Australia. El día de hoy vamos a hacer un postre riquísimo. Es un flan de cajeta. Acompáñame a preparar esta delicia. ¡Comenzamos! My Mexican Cuisine en Australia. Aquí en Australia, la cajeta es mejor conocida como dulce de leche, manjar de leche o arequipe. La diferencia entre estos productos y la cajeta es que la cajeta está hecha con leche de cabra y no de vaca como el dulce de leche. Además, la cajeta tiende a tener un ligero sabor envinado, o sea, sí, tiene un poco de alcohol y es más quemada. Vamos con los ingredientes de nuestro flan de cajeta. Necesitamos 5 huevos. Una taza de azúcar, 100 gramos de queso crema, una lata de leche evaporada, una cucharada de esencia de vainilla, una taza o 330 gramos de cajeta. Si no tienes cajeta, puedes usar dulce de leche. Aquí en Australia lo encuentras en el supermercado, en esta presentación o en esta otra. Y 20 gramos de nuez picada para decorar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el caramelo. Entonces, en un sartén a flama media ponemos el azúcar y esparcimos. Yo voy a poner una cucharada de agua para disolver el azúcar más rápido. Dejamos que se caramelice. Podemos estar moviendo un poco la sartén por el mango para ayudar a disolver. Huele súper rico. Listo esto, vamos a verter el caramelo en un recipiente. Con mucho cuidado y protegiendo nuestras manos. Tomamos el recipiente y esparcimos el caramelo por todo alrededor. Perfecto. Dejamos enfriar. Aprovechamos para precalentar el horno a 180 grados centígrados. Ahora partimos los huevos uno a uno y los llevamos a la licuadora. Agregamos la leche evaporada, la cajeta o dulce de leche, la vainilla y el queso crema. Vamos a licuar esto muy bien hasta que se combinen todos los ingredientes y se vea espumoso. Sí, así como un licuado de chocolate. ¡Ay, qué rico! Bien, llevamos nuestra mezcla al recipiente donde está el caramelo. Vertemos esto. Vamos a cubrir el recipiente con papel aluminio. Ahora vamos a hornear a baño María nuestro flan. Entonces colocamos una charola o recipiente grande. Acomodamos el recipiente del flan encima de la charola y vamos a verter agua tibia en la charola hasta el tope. Dejamos hornear a 180 grados centígrados por 50 minutos a 1 hora. Ha sonado nuestra alarma. ¡Está listo! ¡Ay, huele riquísimo! No se imaginan qué rico huele. Apagamos el horno y dejamos enfriar. Ya frío nuestro flan, retiramos del horno. Si quieren, pueden llevarlo al refrigerador por 1 hora. Pasado el tiempo, sacamos nuestro flan del refrigerador. Retiramos el papel aluminio y vamos a pasar un cuchillo por alrededor de nuestro flan para desmontarlo. Con un plato más grande que nuestro recipiente, vamos a voltear en un solo movimiento. ¡Guau! Se ve genial. Miren qué delicia. ¡Uy, yummy, yummy! Pues vamos a servir. ¡Qué rico está esto! Voy a poner un poco de caramelo encima para que se vea jugoso. Y adornamos con un poco de nueces. ¡Ay! Quedó súper rico. Súper cremosito. Y con ese sabor delicioso de la cajeta envinado. ¡Guau! Delicioso. Y ¡voilá! Un delicioso flan de cajeta hecho en casa, con todo el amor para compartir con tus seres queridos. Espero les haya gustado esta receta. Recuerden compartir con su familia y amigos. Muchas gracias por ver y acompañarme aquí en mi cocina mexicana en Australia. Nos vemos la siguiente emisión con más recetas. Les mando todo mi cariño. Adiós. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. My Mexican Cuisine en Australia.